con las que nos vamos a encontrar al tratar este tema tienen que ver con distintos aspectos, ¿no? Por ahí un poco el nivel en el que estamos trabajando, primer año, la aproximación paulatina que tratamos de ir desarrollando a partir de que nos involucramos con cada tema problema. Y por otra cuestión también que tiene que ver con la diversidad de campos en los que se aplica el concepto de sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes buscan rápidamente sistemas gráficos, así con esa expresión en Internet, muchas veces nos encontramos con respuestas de otra índole. O sea, nos dan ejemplos de otras cosas que no tienen que ver con lo que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, algo que tenga que ver con la estadística, con la matemática, un poco más profundamente desarrollado sobre ese tema, la computación, ¿sí? Donde parece que el tema sistema está como mucho más desarrollado y es casi, casi vital. Y bueno, y después recién comenzamos a encontrarnos con, si agudizamos la búsqueda, ¿sí? Si comenzamos a poner más palabras en el buscador, entonces nos encontramos con, bueno, el sistema gráfico, ¿sí? Que a nosotros nos atañe, ¿no? Esto de la comunicación. Y eso es un punto que hay que tener en cuenta en el sentido de que por ahí el problema de la gráfica en nuestro caso, que tiene, digamos, muy asido el tema de la comunicación, tiene que ver con una interpretación que un individuo hace de lo que puede estar visualizando, o sea, de la introducción de datos a través del sistema visual. Entonces, por ahí esto hace que no sea tan fácil a veces esto de por ahí construir, ¿sí? Una manera de contar las cosas que sea por ahí única o por lo menos lo más terminada posible para distintos grupos de personas de distintas edades, culturas, conocimiento, ámbito tecnológico o de la ciencia que sea. Entonces, una de las primeras cosas que aparece es cómo resolvemos esto de nuestro código para poder participar de esa instancia comunicativa. O sea, está muy asociado a este tema, más allá de que nosotros por ahí hablamos de sistema en cuanto a todas las soluciones propuestas a partir de alguna concepción que tengamos referido al tema específico, por un lado, y a cómo nos entendemos con el otro. Es decir, suponemos que hay cierto manejo de códigos, por ejemplo, yo acá lo veo a Jorge, y digo, bueno, Jorge debe entender seguramente cuando yo le muestre, no sé, un cartelito redondo, de fondo totalmente rojo, y, no sé, en el medio del cartelito le pongo una banda blanca, ¿sí? Contramano. Horizontal. Bueno, contramano, sí, bueno, pero eso lo sabes vos, lo sé yo, pero no sé si lo saben, y esto es lo importante, las demás personas que van a recibir ese dato. Fíjense, a tal punto llegamos que obviamente cuando estamos hablando de este tema problema que es la educación vial, cuando uno, por ejemplo, va a tomar el examen para obtener un carnet de conducir del vehículo que sea, primero que nada te entregan una suerte de catálogo de señales y la traducción, ¿sí? No estacionar, peligro, curva peligrosa, ¿sí? Y es uno de los exámenes a los que te someten para ver si estás en condiciones, o sea, si manejas el código de ese universo que es la educación vial. ¿Está? Entonces, en cuanto esté esa instancia, no hay excusas para haber malinterpretado o no entendido, porque de hecho te preparan, te dan clases, y después, a través de un examen previo a la obtención del carnet, obviamente se verifica que estás, entre comillas, hablando el mismo código. Por ahí, hasta ahí bien con respecto a lo que es el macro, digamos, de la actividad. Pero pensando hoy día en la cantidad de medios que existen, y seguramente van a existir otros más, porque la tecnología también va siendo punta siempre en términos de brindarte el soporte comunicativo. ¿Sí? Antes, por ahí, a ver, muy atrás en el tiempo, años
3 o 4, para indicar que había una reunión de personas que tenían determinada afiliación con lo que era, por ejemplo, una entidad religiosa como el cristianismo. Capaz que se acuerdan, que se pintaba en los muros, ¿sí? de algún edificio vacío o poco usado, o en las denominadas catacumbas, ¿sí? Un signito que era algo parecido a la representación de un pescadito, ¿sí? Ese pescadito, pececito. Entonces, ese signo que se encontraba por ahí, obviamente tenía un significado, era aquí se juntan los cristianos. ¿Sí? La próxima reunión de 18 a 20, qué sé yo. Bueno. Entonces, la gente cuando se trasladaba o pasaba por ahí y encontraba un pescadito, dice, ah, bueno, acá tenemos un lugar de reunión. ¿Sí? Había un elemento que se expresaba visualmente, gráficamente, y después estaba lo que significaba ese elemento, que era el tema de la reunión de cristianos. Obviamente hasta ahí era todo como muy sencillo, ¿sí? Hasta ahí no había grandes problemas o necesidades comunicativas en el sentido del recurso gráfico. Pero conforme pasa la historia, obviamente que Tito, ¿eh? Tito, disculpa, ¿vos estás pasando placas? Porque se ve una sola placa, no sé si no No, 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 pasaste no todavía empecé ninguna. todavía, no Ah, empecé todavía. bueno, perfecto, perfecto. Perdón, entonces. Bueno, decía, entonces, volviendo al tema, al ejemplo, la necesidad en esa época comunicativa no trascendía de manera así violenta, entonces era muy satisfactorio el uso de un símbolo y chau. Era como que, bueno, grafico esta cosa que parece un pescadito y listo, ya di por entendido que tenemos tal evento próximamente. Piensen un poquito en cómo es hoy la comunicación de un evento, por ejemplo, musical. ¿Sí? Va a haber un concierto y por esta, incluso sumándole esta problemática de la, digamos, pandemia, empiezan a aparecer otras situaciones que ya no es la pared, la piedra de la catacumba o del edificio de la antigua Roma, sino que tenemos una cantidad de maneras de hacerlo, desde lo digital hasta lo físico concretamente. Hace poco veía pasar un avión, ¿sí? Informando que se hacía tal evento folclórico. Entonces, soporte, bueno, comienza a variar, ¿sí? Y mucho. Entonces ya el uso de las tecnologías también condicionan de alguna manera cómo se va a hacer ese mensaje, cómo se va a elaborar, ¿sí? Por ahí la extensión. Yo estoy mirando en este momento esta primer placa, que es nuestra especie de gráfica introductora al tema, y bueno, cada una de esas cositas que vemos tiene alguna relevancia respecto de lo que es lo más formal, lo más visual, ¿sí? Es por ahí el tema de la geometría que tienen, el alineamiento o disposición de los elementos que vemos, etcétera, etcétera. El tema es que se sigue complejizando esto. Y cuanto más complejo sea, más obligados vamos a estar nosotros, digamos, bueno, los diseñadores gráficos, a poder definir concretamente con qué elementos vamos a trabajar para que el mensaje que uno elabore pueda ser entendido por la comunidad a la cual está destinado. Y si puede traspasar esa comunidad a la que está destinado el mensaje, bueno, mucho mejor. Sí, o sea, necesitamos empezar a decidir cuál es nuestro código para interpretar todos lo mismo. Y así todo, muchas veces, dada la formación de vida de cada persona, esos mensajes podrían interpretarse de una manera diferente, incluso errada. Por eso es que hace falta mucho trabajo de búsqueda, de información, de interpretación del problema, y ahí recién estaríamos nosotros en condiciones de decir, bueno, vamos a armar un sistema comunicativo, o sea, ya no es un elemento, sino son un montón de elementos que los vamos a juntar en una determinada disposición para que transmita tal mensaje, ¿sí? Entonces, ahora sí, ahí, para que no sufra Ana, vamos a darle avance al tema para dónde vamos. Espérenme que todo bien, pero todo mal. Bueno. La primera parte de esto,
acuérdense, véanlo un poco pensando en lo que han leído del apunte, ¿sí? Donde se establecen algunas cuestiones así como más particulares, o por ahí incluso es un poco más abarcativo desde el punto de vista de dónde salen algunas de estas expresiones que vamos a ver en estas plaquitas. Pero en principio, y esto es general, perdón, el sistema en sí es un conjunto de elementos. Eso lo sabemos de base, ¿no? Y que esos elementos tienen una necesaria relación entre ellos, entre las partes del sistema, y el sistema en sí tiene una función, tiene una finalidad, ¿sí? Después cada sistema se ajustará, decía, a cada universo, pero en principio son elementos que en sí mismos no dicen nada, pero que en conjunto sí comunican cosas, sí empiezan a trasladar alguna serie de datos a nuestro subconsciente, ¿sí? Para hacer la puesta, digamos, de lo que quiero decir, de lo que quiero comunicar. ¿Sí? Entonces, bueno, relación de partes. Entonces, ese es el concepto general. Después van a ver, conforme vayan avanzando en el estudio de los sistemas gráficos y quizás de otros, que las distintas teorías por ahí tienen cada una finalidad diferente o se parecen en cuanto a su objetivo, ¿está? Pero que son particulares de cada área de la ciencia, del conocimiento, etc. Abajo dice que hay una cosa muy importante, que por ahí no, el sistema no debe ser entendido solamente como un encierro, un conjunto, ¿sí? De elementos que aparecen y que supuestamente no me dicen nada, sino que hay una cosa muy importante, que hay una relación entre esos elementos. Por ahí recomendable leer el libro, o por lo menos lo que dice este muchachito Carl Gessner sobre lo que es el sistema. ¿Sí? Creo que está en la bibliografía de la cátedra, así que bienvenido sea. O ponen Gessner sistema y le van a encontrar un montón de información al respecto. No es la única, sí, pero es por ahí una de las que por ahí se accede más rápido, digo, en cuanto uno se pone a buscar. Ahí, seguimos. Bueno, ¿cómo o por qué se introduce esto como parte de lo que es nuestro conjunto, digamos, de contenidos a resolver, a desarrollar? Y bueno, primero, como decía más temprano, porque la comunicación de ideas hoy día ya no es tan sencilla. Han aparecido, se van agregando un montón de factores que hace que uno tenga que, digamos, cerrar la comunicación en un conjunto de cosas, no en un solo punto, un solo elemento, sino que necesito involucrar distintos elementos gráficos para poder entender mejor lo que se quiere comunicar. Y así todo, a veces se interpretan diferentes cosas. ¿Sí? El tema es no dejar librado a que, digamos, a la interpretación así abierta de un mensaje, porque si no, estamos diciendo, tirando como datos, y bueno, el que quiera entender que entienda, y esas cosas que se dicen así a veces, ¿no? De no se entendió acaso lo que quise expresar, lo que quise comunicar. Fíjense, en algunas cuestiones hay sistemas que son muy importantes porque, por ejemplo, va la vida en juego, ¿sí? Un sistema de comunicación gráfica para lo que es la vialidad, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con el transporte, con la conducción, me refiero específicamente a lo que es los sistemas viales de comunicación, son fundamentales y no admiten diferentes interpretaciones. O sea, no es que yo digo, ese cartelito que aparece por ahí es una curva, y que me digan, no, no es una curva, es un giro. No, no es un giro, es una necesidad de continuar con ese sentido de dirección, etcétera, etcétera. O sea, necesito saberlo y que se interprete de la manera más clara posible, ¿sí? Porque si no la gente diría, mira ese cartelito, no le dan importancia y siguen recto, y en realidad había una curva, ¿sí? Y esa curva no es cualquiera, es una curva cerrada, con mucho peligro si te salís del camino, etcétera, etcétera.
Entonces, no es una cuestión, ahí va la vida de las personas en la interpretación de esos carteles. ¿Sí? Entonces, por eso, esto también lo digo aparte, porque en lo que es, a ver, el campo del trabajo, ¿sí? Es muy importante porque, qué sé yo, en una empresa, en una fábrica, por ejemplo, si hay una señalética, o sea, una señal visual que me dice no tocar tal palanca o lo que fuera, y yo no entiendo el mensaje visual, no lo comprendo, no fui entrenado en ello, etcétera, el simple hecho de la existencia del cartel no me significa que yo vaya a actuar con seguridad. ¿Sí? Puedo llegar a cometer un accidente a partir de no haber entendido el cartel. Entonces, es muy importante en este caso porque la salud y la vida están de por medio. Ahora, hay otras funciones, por supuesto, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo esto, cómo se van integrando. En principio, tiene que ver entonces la necesidad de uso de sistemas de comunicación, un poco por como dice ahí, la complejidad de los mensajes que necesitamos comunicar. ¿Sí? Hay muchos requisitos de distintas áreas y esos se agregan a esta necesidad concreta de establecer cuál sería un sistema acorde a lo que quiero comunicar y a la respuesta que espero obtener. Bueno, acá hay algunas imágenes que por ahí vamos a ir viendo unas cuantas que tienen que ver con algo que a medida que avancemos seguramente lo van a visualizar, no sé si internalizar todavía, pero está bueno que vayamos prendiendo así todos los radares posibles para tratar de visualizar la mayor cantidad posible de datos que van apareciendo y por ahí cómo se interrelacionan entre sí esos datos. Eso es importante. Si acá hablamos de, bueno, en la gráfica más grande hablamos de mosaico cultural, si vemos la placa, bueno, tenemos tipografía, tenemos gráficas muy simples como los piecitos, los pasos, el recurso estilístico de la fotografía, las distintas capas de información, etcétera, etcétera, que se van interconectando y algo me quieren señalar como dato. ¿Sí? Avanzamos y me deja. Bueno, entonces, una de las primeras cosas, esto, insisto, está en el apunte. Cualquier cosita, vamos al apunte, releemos y recuerden también, es lo mínimo que tenemos como para dirigir la mirada de lo que es este problema del sistema. Hay mucho libro, hay muchas expresiones, por ejemplo, o trabajos desarrollados por distintos especialistas del diseño gráfico, o en realidad el diseño de comunicación visual, y se puede ampliar con eso, no hay ningún problema. Esto siempre es bastante genérico como para ir dándole esta introducción, digamos, al problema de los sistemas. Ahora, sí es importante entender también que, como decir sistemas, podemos decir un montón de expresiones visuales y lo que nos ayudaría a nosotros a tomar decisiones de cuál utilizamos, cuál sí, cuál no, con qué profundidad, etcétera, puede ser el hecho de hacer una clasificación de esos sistemas gráficos. En principio, vamos a tomar esta clasificación, ¿sí? Que está basada en la complejidad de los elementos que conforman la pieza gráfica. Tiene que ver, por supuesto, con una estrategia, con una manera de hacer, una manera de trabajar o de entender el problema al que me voy a exponer. Y también, por último, tiene que ver con algo que podríamos llamar cierta flexibilidad o, como dice ahí, apertura del sistema, que ya vamos a ver de qué se trata, esto de la apertura o lo flexible. Y acá caemos un poco en dos cosas, ¿sí? Dos problemas, dos cuestiones a resolver en general para todos los sistemas, ¿sí? Y en particular para lo que es un sistema gráfico, un sistema visual, donde van a interactuar estos dos elementos, decía, de manera casi siempre, digamos, sincrónica, es decir, al mismo tiempo, y que nos van a dar ciertas características al sistema, pero que las dos conforman el sistema, que son las constantes, por un lado,
y las variables. ¿Sí? Esto de las constantes por ahí lo que nos permite, entre otras cosas, es mantener un hilo conductor de lo que estoy comunicando. Sirve para que, digamos, el perceptor del dato, o sea, la persona que está visualizando ese sistema que yo le propongo, no pierda el interés a no entender nada, sino entender que hay cosas variables, por ejemplo, pero que están enlazadas por una serie de factores comunes. ¿Sí? Esos factores comunes pueden ir desde cosas muy sencillas como el tratamiento de color que se haga, o por ahí con la geometría que se utilice, con la textura visual, ¿sí? Con la ocupación determinada, basado en algún concepto específico, decía la utilización del campo, ¿sí? O sea, cómo voy a utilizar los elementos, cómo los voy a hacer conjugar, con qué intensidad, con qué escala. Bueno, todos esos elementos podrían ser constantes o variables. Pero, insisto, es como que son los grandes protagonistas o los actores principales de esto de la construcción de un sistema gráfico. Bueno, obviamente, repasando un poco a qué llamamos, porque por ahí dije varias veces elementos gráficos, y esos elementos gráficos son bastante flexibles en cuanto a su cantidad, decía proporción, por acá te dice el valor del texto, la dimensión formal, lo que tiene que ver con lo cromático, con los criterios de composición, ¿sí? Al centro, a la izquierda, arriba, abajo, y sobre todo de esto que podrían ser los soportes, ¿sí? Que van a sostener esta comunicación. Bueno, ya hemos visto que como soporte hoy tenemos un montón de cosas que se han disparado en su uso común, a partir de nuestra querida pandemia, pero que por ahí en otras circunstancias ese avance o apresuramiento en el uso ¿cómo podríamos decirle?, del universo tecnológico nos propone. ¿Sí? Básicamente hoy estamos trabajando para lo que es el soporte tecnológico electrónico, ¿sí? Para lo que puede ser una computadora, la televisión, etcétera. Y se nos está yendo un poco todavía, ¿no? En alguna escala, esto de lo más físico. Pasamos a otra cosa. Ya veamos un poquito en concreto esto que decíamos de la forma de organizar y de caracterizar lo que es lo que son los sistemas. ¿Sí? Bueno, los sistemas en este caso arrancan con los vamos a ver, que son los de baja complejidad, ¿sí? Y otros que son de complejidades más altas en cuanto a su lectura. Bueno, los de baja complejidad también son llamados familias. Y esa diferencia entre lo que es baja complejidad, aclaro ya, y alta complejidad, no está dictaminado por una regla matemática o una ley, ¿sí? O una resolución o alguna ordenanza municipal, sino que tiene que ver con, más que nada, afinar el ojo, podríamos decir, y en todo caso, la cantidad en la utilización de los elementos gráficos. Por ejemplo, bueno, estas clasificaciones a veces son un poco molestas, podríamos decir, porque uno no trabaja con la idea de así, al inicio de decir, bueno, yo trabajo solamente con complejidades uniformes o multiformes, sino que en realidad la necesidad del cliente es el que te va marcando para dónde ir y con qué cantidad de datos podrías trabajar. ¿Sí? Hay algunos soportes o formatos o decisiones que se toman respecto de lo que yo quiero informar. Por ejemplo, esto de la pandemia no es algo sencillo en el sentido de que hay mucho factor que influye en el tratamiento de lo que es una pandemia, cómo la informo, qué informo, para quién informo, ¿sí? Por ejemplo, esos cartelitos que vemos en la calle que tienen algunos pictogramas, otros tienen un afiche, otros tienen una gran cantidad de texto involucrado en el soporte que se esté considerando, etcétera.
tiene que ver con todo esto que yo decía. Es decir, que quede claro que el sistema lo voy a definir yo en función del objetivo de la comunicación. Si es complejo, ¿sí? Si es, o tiene baja complejidad o alta complejidad, es fácil de leer o difícil de leer, o largo en el tiempo de leer o cortito en el tiempo de leer, bueno, tiene que ver con ese objetivo que yo me propuse. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo empiezo a decidir cosas, decía, y utilizo, por ejemplo, como decía hoy, es inevitable que yo la comunicación, en el caso de la comunicación vial, en una curva, pueda utilizar solamente un cartelito romboidal amarillo que tiene un pictograma en color negro que indica una curva. ¿Sí? La necesidad ahí es violentamente corta en términos de tiempo, en términos de legibilidad y lecturabilidad, o sea, tengo que tomar la esencia del mensaje muy rápidamente, 2, 3 segundos, porque si no me mato en la ruta. ¿Sí? Entonces voy decidiendo qué cantidad de elementos se van a conjugar, con qué tipo de categoría, qué sé yo, visual, geométrica, pictórica, lo que fuere, voy trabajando. ¿Sí? Entonces, nuestros ejemplos acá hablan de baja complejidad uniforme y baja complejidad multiforme. Obviamente tiene que ver con lo visual, con cómo percibo la forma, con la intensidad necesaria para entender la forma, etc. Bueno, y los sistemas, por último, de alta complejidad significan también muchas veces no solamente el elemento visual que yo le voy a llenar de datos en el sentido de que utilizo varias formitas, las hago interactuar de una manera diferente, sino que cuando digo complejidad alta significa no solamente cómo percibo un objeto, sino dónde lo percibo, en qué contexto. A ver, por ejemplo, cuando digo esto de en qué contexto, tiene que ver con eh, qué sé yo, un ejemplo, caminar por una calle peatonal, hay tanta información disponible que ya estamos saturando muchas veces el campo de lo que yo quiero interpretar, entender o manejar como dato. Entonces necesito muchas veces la diferenciación de mi propuesta respecto de lo que es el contorno, y lo que es perdón, el contexto en el que estoy involucrando mi decisión. Pero resulta que entro en la misma categoría que todos los demás que también buscan diferenciarse. Entonces, empezamos a tener problemitas de entendimiento primero de lo que percibo como conjunto o lo que percibo como individualidad. ¿Sí? Entonces, esa complejidad, ¿hasta dónde la voy a permitir? Bueno, lo manejo yo, diseñador. Y el tema es que esté presente ese dato y entender cómo podría comunicar de manera más precisa, sin demasiadas vueltas, aquel dato que yo necesito que se conozca. Bueno, y acá vamos a hablar de algunos, o vamos a ver en realidad, algunos ejemplitos que nos van a ir contando un poco algunas cuestiones, que ojo, tampoco son absolutos. O sea, absoluto digo en el sentido de que sea una receta. Está ahí muchas veces y lamentablemente la gente espera muchas recetas para poder hacer un cartel, un afiche, una página web o lo que fuere, de una manera, y a veces es posible y a veces no. O sea, no existe en principio una receta que te asegure la mejor comunicación o resultado de la comunicación en el mundo. ¿Sí? Hay muchos componentes. Entonces, nuestro trabajo es entender esos componentes y entender el objetivo de la comunicación, o sea, entenderlo bien al tema que nos presenta nuestro cliente y después, bueno, desarrollar propuestas que aborden ese objetivo y después se sumarán otras cuestiones, ¿no? Como, bueno, a quién va dirigido, con qué tiempo, qué tipo de estatus intelectual en el sentido de la percepción de datos se pueden utilizar, cuáles sí, cuáles no, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, acá podemos ver que hay una serie de elementos que se conjugan en un sistema, por ahí vemos algo volumétrico como una caja, más plano como una remera, por ahí algún tipo de, no sé qué será esto, no alcanzo a ver, pero como un catálogo, un libro, un afichecito, más publicaciones, y donde seguramente hay elementos que van a estar compartidos en todos, por ejemplo,
es evidente que el color rojo y el color blanco son protagonistas, ¿sí? Hasta que empezamos a ver el resto de las piezas y aparecen otras propuestas cromáticas, ¿sí? O sea, hay elementos que cierran, digamos, un sistema y otros que empiezan a abrirlos un poquito. ¿Cuánto lo abren? ¿Cuánto lo cierran? Y responde a un análisis que me va a llevar seguramente un tiempo, es decir, tengo que ponerme a analizarlos, ya no es una cosa que voy a mirar y entender rápidamente, sino que el sistema lo voy a comprender en tanto vea todas las piezas, que puede llevar un tiempo de reconocimiento, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, acá teníamos desde lo tipográfico variables importantes, ¿sí? Bueno, acá desde lo tipográfico, en este otro ejemplo, no hay demasiada variabilidad, podríamos decir, con todos Alki, Bakery y Chau, ¿tá? Así, tipo en curva, la línea de lectura. Después sí tenemos acá un símbolo, algo que se puede repetir, ¿sí? Pero más el fondo, etcétera. Es decir, pero yo lo leo rápidamente, o sea, leí una, quizás dos, y el resto ya, por ahí mi ojo ya ni lo ve específicamente, pero ya entiende que hay una similitud, ¿sí? Por ahí acá aparece un borde muy importantemente marcado que tiene que ver con lo que es la superficie del texto, etcétera, pero me lleva poco tiempo reconocer los elementos de ese sistema. ¿Está bien así? ¿Está mal así? No lo sé, habría que hacer el análisis correspondiente de la necesidad del cliente, ¿sí? Pero es una variante que nosotros la podemos catalogar como, por ejemplo, de baja complejidad, o sea, se entiende enseguida, es un sistema simple, juega con pocos elementos, ¿sí? La paleta de colores es prácticamente la misma en todas las piezas. Sí varía el soporte. En este caso son bolsitas, acá tenemos vasitos, o sea, acá la percepción tiene algo de curvatura que hace que yo no pueda abordar quizás toda la superficie del vaso, sino que necesito tener un punto de lectura donde pueda captar el dato necesario, que es la marca, ¿sí? Y ya está. Y bueno, y acá también tenemos una manera como plana, ¿sí? De tratamiento, pero obviamente con este elemento de cierre, que hace que yo, digamos, centralice, puntúe la lectura del objeto. Más variantes acá de las mismas expresiones, ¿no? Si bien son, fíjense, son bolsitas y algunos otros objetos que están encerrados, no están presentados en un fondo blanco neutro, sino que lo están haciendo en relación con el contexto, digo, de lo que es el tema problema, ¿sí? De un producto que tiene que ver con, bueno, a ver, lo que es la industria alimentaria, ¿sí? Pero básicamente por ahí lo que son contenedores, y este es un estudio que obviamente lo van a ver un poco más adelante, no sé si en tercer año era, no recuerdo, donde una cosa es ver o poder leer información gráfica de manera plana, y otra es cuando vos empezás a mirar que el soporte no es plano, ¿sí? O que puede deformarse, o que al fabricarse puede tener estos problemas así de corte del texto, o el corrimiento, por ejemplo, de la tinta, y no puedo leer. Bueno, hay una serie de cosas que la van a ir viendo un poquito más adelante. Después tenemos acá un evento eh, del año 2002, o sea, piensen que ya han pasado casi 20 años de esto y que puede haber algún cambio, ¿no? Eso también entiendan lo que los ejemplos hay que situarlos en contexto para poder analizarlos y estudiarlos, y después ver qué pasa con el ahora, ¿está? Y bueno, tenemos de todo, ¿no? Tenemos como anotadores, tenemos afiches, tenemos bolsos, tenemos esto que puede ser un pin, ¿sí? Después tenemos un afiche otra vez. Es decir, eh, cuando hablamos de sistemas gráficos, lo que tenemos que entender es que los soportes finales de esto pueden ser cualquiera de estos ejemplos, incluso más. Entonces, necesitamos por ahí hacer un análisis un poquito más profundo, no decir, ah, bueno, mira, encontré este bichito que puede ser volumétrico y lo puedo pegar acá en la remera, en el pecho, o decir, no, mira, lo puedo meter en un afiche,
trabajando con tipografía, decido utilizar esta suerte de zigzag propuesto quizás muchas veces por un juego, por la manera de jugar este juego, y es lo característico, siempre ese desplazamiento en diagonal, ¿sí? Con distintas alturas, lo que sea, donde la eliminación de algunos de esos elementos es parte de lo que yo entiendo como idiosincrasia, podríamos decir, del juego. ¿Sí? Y Entonces acá la utilizo, composición, Tito, la composición aparece como variable. claro, claro, claro. Pero por eso digo, es como que hay cosas, decía, como dice Jorge, algunas son variables, otras van a ser constantes, por ejemplo, a ver, no sé, el tema cromático, ¿sí? Es como que siempre hay un fondo negro, ¿sí? Necesario por algún motivo, y bueno, ya van viendo que por ahí la tipografía, el dato importante tipográfico va cambiando un poco a partir de mi soporte o de qué yo considero que es interesante como parte del sistema. Bueno, acá Tito, tenemos, ahí en la anterior, otra cosa que es constante es la estructura, no solo de cada uno de estos elementos, que son como estos diablitos, no sé qué son, esos elementos, digamos, cada uno, Ana, ¿no sino que jugaste a esto vos? la aplicación, bueno, no jugué. La aplicación en estos soportes de afiches y de cuadernos es constante porque repite el patrón de estructura en todas las piezas. Entonces eso lo convierte en una constante más. Así es, totalmente. Yo cuando decía esto de no sé qué era, por ahí me acordé de repente, tengo un sobrino que hizo negocio con un jueguito, era un Nintendo del año, creo que 97, y Ajá. puso, no jugaba más con eso, entonces puso en internet y lo vendió a 20.000 pesos, una locura. No, y sí, 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 Bueno, porque, totalmente. bueno, obviamente habrá sido algún coleccionista, ¿no? Que le interesaba. Digo esto porque también tiene su otro lo que muchas veces se convierte en algo así como un elemento importante en el desarrollo tecnológico, en este caso, o artístico, si se quiere, bueno, que le gustó a alguien y se convierte en un valor, ¿sí? Sí. Bueno, acá vemos otra manera de plantear un poco un sistema de piezas, sería donde obviamente que hay una condicionante muy importante que es el formato, el campo de cuadro, ¿sí? Muy longilíneo, ¿sí? Y después, bueno, esto es de un museo, ¿no? Publicación de un museo, pero el museo tiene, como decía, el sistema siempre va a apuntar a la relación entre sus elementos y obviamente también tiene que apuntar a alguna necesidad concreta, o sea, tiene un objetivo, ¿no? En este caso era, bueno, hablar de las distintas muestras que se dan en un museo en concreto que ha decidido, ¿sí? Que su manera de presentarse siempre ante el público sea esta, la de una especie de, bueno, no sé qué son, pero puede ser un señalador, puede ser un cartel, ¿sí? Y tiene esta característica, esta manchita blanca, que es como un punto de entrada, parece, donde se manifiesta, obviamente, una propuesta cromática, ¿sí? Respecto de por ejemplo, en el uso de los fondos, y bueno, con siempre un elemento, entre comillas, discordante, pero que hace también a la intensidad de la presencia de esos dos elementos que decíamos más temprano, que eran las variables y las constantes. Si uno se pone a analizar concretamente y le va a encontrar alguna constante, le va a encontrar alguna variable, ahora, de más está decir que si bien a nosotros como elemento de contención, de contención del sistema, ¿sí? Nos sirve mucho que el formato es siempre el mismo, por otro lado, los contenidos y las imágenes que se contienen son diferentes. Nos ayuda a reconocer el sistema, hablando de constantes, la manera en que se trabaja el texto. Hay una línea, ¿sí? Bueno, una parte, no digo línea en el sentido de una línea de lectura, sino hay una zona, vamos a ponerlo así, donde se monta
algún tipo de texto que tiene que ver con el museo, y después abajo hay otra línea, otra zona, ¿sí? Donde se especifica concretamente de qué tipo de muestra estamos hablando. ¿Sí? Entonces ya estoy decidiendo, formato, dónde va a ir texto sí o sí, dónde van las imágenes, casi siempre al medio, o sea, yo tomé la decisión. Un poco más arriba, un poco más abajo, pero ¿por qué lo hago? Bueno, eso responderá al tema, problema, que siempre digo esto, ¿no? Que voy a tratar. ¿Sí? Por ahí una vasija, bueno, la puedo tratar más centralmente, por ahí si son fichas o monedas antiguas, lo puedo abrir un poco porque a veces es como la idea de que uno desparrama las monedas y las tira sobre una mesa. Obviamente, un bicho de esto, una armadura, siempre tiene una particularidad de la verticalidad porque era para una persona que estaba parada, el paso del tiempo, otra vez al centro, un objeto, en este caso una suerte digamos, de jarra o algo por el estilo, que está más abajo, bueno, y arriba lo que parece el contenedor de un animal X, ¿sí? O no sé qué es un pompón, bueno, lo que sea, pero me va definiendo cómo se mueve dentro del campo del cuadro. ¿Sí? Esas decisiones van todas previas a lo que es por ahí la concepción en particular de cada objeto, pero todos tienen una relación con el resto. Bueno, y acá tenemos otra serie, ¿sí? De propuestas gráficas, quizás con un sentido parecido al anterior. O sea, yo decido dónde van a ir los textos o las cajas de texto y dónde aparecen las imágenes. ¿Sí? Y la cantidad de datos o de información que voy a manejar. Había algunas otras que tenían que ver con mayor complejidad en cuanto al elemento o al área sostén, digamos, de estos objetos. ¿Sí? Acá tenemos fondos blancos, neutros, absolutos, donde no aparece o no se interpreta para nada una relación entre fondo y figuras, sino que es más que nada el tratamiento o protagonismo que se le quiere dar a cada uno de los objetos que voy, digamos, proponiendo para la pieza gráfica. Ahora, eso sí, como ven, las cajas de texto siempre abajo, ¿sí? Con una idea, supongo, de ganarte a partir de la imagen y después te voy contando qué es lo que utilicé o qué son estos manchones u objetos que voy proponiendo. Bueno, y acá vamos a ver, bueno, empezamos a ver un poquito un ejemplo de sistemas complejos. ¿Ya? Esto es una gráfica que alguna vez se propuso para la ciudad de San Pablo, que evidentemente otra cosa es que estas cosas son siempre muy de un momento, ¿ya? Muchas veces de un momento, digo, histórico, ¿no? No es que esto se haga todos los días, toda la semana, todos los meses, todos los años, sino que va evolucionando a partir de distintos eventos. Esto parece ser un tipo de muestra, bueno, donde vemos que si bien es cierto que el color prima, o sea, yo dije voy a meter colores súper vivos, los voy a meter de a montones, ¿sí? Como puedo verlo acá, pero siempre hay alguna regla que sigo, ¿no? Tener tal porcentaje de paleta cromática o de color o tono, en realidad, específicamente hablando, que se manifiesta de esta manera. Por ejemplo, siempre parece haber como un punto central que se dispara, ¿no? ¿Sí? Empiezo a ver estos objetos donde parece esta partecita, por ejemplo, que parece ser el plano, podríamos decirlo, la construcción de esta suerte, no sé, parece como una escarapela, ¿sí? Llena de color, por una razón será. Después tengo pantallas, fondos, incluso tengo expresiones, digamos así, como más físicas, ¿sí? No son propuestas, digamos, absolutamente estáticas de una pantalla, sino que por ahí empiezan incluso el hecho de que yo pueda visualizar el desplazamiento de personas, hace que interprete o entienda que también estas cosas, estas gráficas, se van a ganar o se van a entender de una manera que tiene que ver con la velocidad de aproximación o de lectura que cada persona le destine a ese objeto. ¿Sí? Hay gente que puede pasar por acá, ve esto y sigue,
o puede quedarse y leer, tratar de interpretar, entender. O sea, le toma más tiempo al ojo obtener toda la información. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Con esto hago yo que el ojo tenga mayor recorrido visual, que necesite como más tiempo para entender las relaciones intrínsecas de la propuesta gráfica. O sea, complejizo, ¿sí?, la lectura, complejizo la cantidad de soportes, complejizo en cuanto a las decisiones cromáticas que voy tomando, cuál sí es verde, cuál sí es rojo, cuál sí es amarillo, perdón, azul, dónde los combino, en qué proporción. Bueno, puedo ver también que hay, digamos, formatos de soportes para leer página a página. Es decir, en ese sentido se complejiza la expresión de este sistema. O sea, ya no lo pienso solo para una pantalla de una computadora o de un teléfono, sino que empiezo a ver esa información en distintos soportes, con distintos tiempos, y eso hace que esto se complejice. Bueno, empezamos a meternos acá con dónde anclo mi ojo yo para comenzar a entender este desastre comunicativo. Ojo, digo desastre porque me genera cierta ansiedad esto de poder entender todo, ¿sí?, poder leerlo todo, poder registrar todo. En ese sentido, desastre, ¿sí? La propuesta gráfica en realidad busca eso, ¿sí? Mantenerte activo, mantenerte vivo, mantenerte interesado. Te digo algo acá cuando meto texto y te muestro algo cuando meto la imagen. Obviamente acá hay campos de lectura con cajas de texto más intensas, de mayor cantidad de información. Por ahí esas cajas de texto tienen otro tipo de trabajo de lectura, son mucho más importantes dentro de lo que es la pieza en sí. Bueno, tengo juegos que por algo yo estaré interactuando entre cierto tipo de, de texto o de tipografía sin serif, con serif, algo me dice. O sea, esto está estudiado, tiene algún fundamento. O sea, no es que juego por jugar, meto serif cuando se me canta, digamos, o no tenía otra fuente, entonces es la que voy a colocar. En realidad no. Y además otra cosita, el tema de lo cromático del texto. Decidí trabajar blancos, negros y no mucho más que esto. Es una decisión que uno toma por algo. Siempre está fundamentada. Y es lo que ustedes deberían tratar de obtener rápidamente. ¿Cómo fundamento y con qué objetos voy a, digamos, introducir mi información? Bueno, esto es una serie de pantallitas para la televisión de hace algún tiempo. Nosotros éramos muy chiquitos acá, como cátedra. Y bueno, lo que puede verse como sistema, y yendo a esta cuestión de las constantes y variables, es que algunas constantes tienen que ver con la introducción de esta forma circular, ¿sí? Por ahí, no siempre, fíjense, no siempre aparece de manera total, ¿ya?, sino que por ahí puede aparecer insinuada, pero que al yo verlas en todas las propuestas, es como que, esto es parte importante del sistema. ¿Sí? Bueno, y otra cosita que verán también es, decía que esta idea del trabajo con estos círculos determina incluso la manera de estas, bueno, acá no tanto, pero podría llegar a ser, la manera de introducir niveles de lectura en los que son los fondos. ¿Sí? Miren, acá también aparece, pero esas por ahí sombras, que son secciones de círculo, se integran con otras líneas que le dan otra dinámica a lo que es la pieza. Por ejemplo, esta pieza, comparada con la de abajo, tiene mucho dinamismo dado a partir de lo que te sugiere, ¿no? Esa fuga de este punto central hacia los extremos, ¿sí? Siempre arranco así para acá, y me da cierta dinámica, que a lo mejor tiene que ver más estos elementos, la idea de que se trata de un programa, bueno, que tiene esa dinámica, ¿no?, comparada con lo que puede ser la relación entre dos personas en actitud estática, que me genera otra dimensión, otra sensación de lo que es la velocidad que se puede dar en la relación entre estas dos personas.
¿sí? Pero siempre fíjense, aún hablando de deportes, existe esta, y acá incluso es utilizada de alguna manera, ¿sí? Interactuando un objeto que es parte de lo que es el universo deportivo, con lo que es esta suerte de marca circular que aparece para esta serie de imágenes, ¿no? Fíjense, hasta en esto. Bueno, acá es más que evidente, ¿no? Aparece una persona por ahí realizando un movimiento que tendrá que ver con la dinámica del deporte y tendrá que ver también con esa propuesta que yo hago de cómo organizo la información. Fíjense, en este caso, por ahí hay mucha imagen del lado izquierdo y mucho texto del lado derecho. O sea, ¿cuál será esa relación? No sé si es bueno, no sé si es malo, pero seguramente responde a alguna necesidad de comunicación. Por otra parte, estas son piezas estáticas, ¿sí? Habría que ver si esto no es un fotograma de algún tipo de, no sé, de promoción de este deporte, lo que fuere, donde yo capté un momento y después se continúa, no lo sé, pero podríamos considerarlo a eso como esta necesidad, digamos, de poder ir metiendo objetos y de a poquito encontrarle el sentido. Bueno, vamos a otro esto era hablábamos de la complejidad, ahora vamos a hablar de la estrategia, ¿sí? De nuevo, y esto, insisto, hay que revisarlo, releerlo, no es que la definición en sí me ofrece, a ver, el dato último que necesito yo para decidir algo, sino que son todas maneras de interpretar y maneras de guiar, digamos, mi desarrollo, mi propuesta, o sea, cómo la voy a formular. Bueno, entonces tenemos estos sistemas formales, conceptuales y sistemas mixtos, ¿sí? Donde las diferencias, insisto otra vez, no van a venir de receta, no van a venir con una suerte de bisturí que me corta exactamente el problema, la torta de problemas en lo que es un sistema formal, conceptual o mixto. ¿Sí? De hecho, el último ya me da la idea de que en realidad hay como objetos que se van a ir o elementos que se van a ir integrando en mayor o menor medida, ¿está? Pero que tienen que ver con decisiones mías. ¿Sí? O sea, ¿dónde me apoyo? Depende del universo que yo esté tomando como problema. O sea, si hablo del folclore argentino, por ejemplo, obviamente que es un universo muy amplio. Entonces, ya me daría la idea de que no puedo utilizar un solo elemento, sino que tendría que utilizar varios elementos, digo yo, así rápidamente. O hago totalmente lo contrario. Como hablo del folclore argentino, hay un elemento importante que es el argentino, ¿sí? Que se constituye en el contenedor y adentro de ese contenedor, bueno, puedo trabajar con las distintas expresiones folclóricas del país. ¿Está? Todas son estrategias, por eso habla de características, ¿no? ¿Desde dónde abordo? ¿Cómo lo voy a tomar? Y eso no sale de una iluminación así de un día después de haber tomado un rato mate, sino que viene de un desarrollo que tengo que hacer entendiendo el problema. ¿Está? Bueno, y en tanto los ejemplos, desde lo formal, bueno, es evidente acá que el elemento cromático va desarrollando una serie de tendencias en cómo percibo cada una de estas piecitas, que van a ver que pueden ser absolutamente, digamos, diferentes en cuanto al formato. Tenemos formatos cuadrados, rectangulares, cuadraditos, o sea, otra vez en distinta escala. Por ahí en algunas piezas comprometemos una mayor cantidad de información, en otros hacemos centro o detalle, ¿sí? Pero fíjense que los detalles no son iguales. O sea, por ahí esto es un enfoque, un encuadre de esta parte de lo que es la pieza gráfica, pero a su vez la voy a retocar, la voy a cambiar, ¿sí? Le voy a meter algún tipo de trabajo que implique algo, ¿no? Que implique el refuerzo de determinado punto. Es como que te estoy contando toda una obra de teatro y por ahí algún dato chiquitito
que te lo quiero hacer recordar, entonces lo expongo en este encuadre como dato específico y además lo resalto con algún tipo de trabajo cromático. ¿Sí? Bueno, otra vez, la formalidad que propone el sistema es a partir del uso de objetos siempre como contenidos. A partir de esto es muy del trabajo que hace la gente, bueno, no tanto ahora ya, pero la gente de Disney, ¿no? Antes hacía el ratoncito Mickey y con una línea y después le coloreaba. Bueno, responde a una idea, responde a un objetivo, ¿sí? Podríamos pensar para qué franja etaria está propuesta esta pieza, ¿sí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué esta tipografía? Ojo, no digo que se usen estas tipografías, todo lo que acá estamos viendo no son recetas, recuerden, son expresiones que uno encuentra por ahí, que puede ver por ahí, y que responden a la utilización de determinada manera de constantes y variables. ¿Sí? Después viene la decisión de, bueno, cuál es el estilo, entre comillas, gráfico que voy a proponer. Puede ser esto, que es muy manual, ¿sí? O directamente trabajo con fotografía. Eso ya responde, digamos, un poco a ese gran universo que tenemos de formas de expresión posibles. ¿Sí? La fotografía, la pintura, el dibujo, propuestas mixtas, ¿sí? Y hablando un poco voy a recordar, porque han habido algunas preguntas con respecto al trabajo práctico anterior, si estos trabajos se podían hacer en blanco y negro. Bueno, concretamente las consignas eran trabajar sobre propuestas de color. Digo esto ahora que estoy recordando por ver estas imágenes, ¿no? Porque las propuestas de color son, de alguna manera, un campo que nosotros vamos a revisar de manera importante para ver cómo afecta a la percepción en este caso. Por ahí, trabajar con un nivel de síntesis tan absoluto como, por ejemplo, ¿sí? Que se ve acá arriba a la derecha, tiene que ver con estudios muy particulares desde el reconocimiento de los elementos del objeto que voy a proponer, ¿sí? Y un estudio de juegos de luces y sombras que en este momento no son nuestro problema todavía. Es posible que más adelante lo desarrollemos, pero por ahora necesitamos ver cómo las paletas cromáticas, cómo el color, cómo los tonos van a influir en lo que estoy comunicando. ¿Sí? Bueno, de nuevo, solo que fíjense un poquito yendo para atrás. Las propuestas acá, arrancando con esta del sistema formal, además de lo cromático, además de lo compositivo, tiene también esta cuestión de la lectura de una textura visual. ¿Sí? Bueno, esa textura visual es acá otra, evidentemente mucho más plana, y acá aparece otra cosa más ligada quizás a la realidad, entre comillas, que tiene que ver con los soportes, ¿no? Esto tiene que ver por ahí mucho con la tierra, y puedo asociarlo al tema de la herencia, con objetos que me recuerdan a artesanías, o sea, a producción manual, ¿está? Producción manual a partir de los elementos de la tierra, etc. Entonces es como lógico a veces que aparezca esta textura, ¿sí? Lo que no sé si es tan así, con esto que decía de la lógica de estos, de percepción de estos elementos, tiene que ver con, esto lo digo yo, es cosa mía, esto de la elección tipográfica. Si pongo tanta textura, si rescato tanta imperfección de algún objeto que obviamente en su esencia misma está el hecho de que se podría romper, ¿sí? Es parte del problema, acá se puede ver, acá se puede ver, no sé si algo tan geométrico de repente puede ser la mejor solución. Estamos hablando de una tipografía absolutamente lineal, geométrica. Por ahí quizás el tema el hecho mismo de lo pesado visiblemente de estos objetos hayan decidido o promovido la decisión de hacerlo en una suerte de tipografía bold,
¿sí? O sea, con mucho cuerpo, ponele. Pero bueno, habría que revisar qué otras opciones tenemos. Y esa es la parte que a veces o sea, nos come el tiempo, el apuro, y bueno, es porque también muchas veces no hacemos un análisis profundo. O sea, cuando hay que analizar, analicemos, veamos todas las posibilidades. Obviamente que después pueden haber cambios, pero no sé, a mí me quedan dudas respecto de esta decisión por lo menos. Vamos a otra. Los sistemas conceptuales, fíjense, acá tenemos distintos soportes, ¿no? Tenemos lo que es una publicación, no sé si una revista, un libro, tenemos un cartel callejero, ¿sí? Tenemos más publicaciones por ahí hechas sobre elementos contenedores, esto puede ser un carpetín, pueden ser, bueno, otras carpetines, perdón, y más texto impreso, acá vemos cajas de CDs, cartelería callejera, es decir, cuando comenzamos a pensar en esto, es cuando podemos ver que decía, no es suficiente solamente pensar lo que se va a imprimir en la caja del CD o en el CD mismo, o sea, qué objetos o qué datos vamos a comprometer, sino que también tenemos que pensar lo que podría aparecer en una interpágina o podría aparecer en una publicación o podría aparecer en un contenedor de información o, como vemos acá, ese cartel, ¿sí? Con tecnología seguramente que tendrá que ver con, no sé, con retroiluminación. Si digo retroiluminación, estoy decidiendo algún tipo o comprometiendo algún tipo de tecnología que tiene que ver digamos, con cuestiones a ver, cuál es el soporte, si esto es papel, si es u otro material que permite la exposición al exterior y puede soportar una lectura clara a pesar de la retroiluminación, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho componente tecnológico desde la creación, desde la realización de la pieza gráfica que a veces uno no tiene en cuenta, ¿sí? Por eso digo que es muy importante cuando uno ve sistemas, entender, entre otras cosas, dónde va a estar esta información que estoy proponiendo, ¿sí? Bueno, esto de cosas del profe clavado, del profe Machuca, que es re futbolero él. Bueno, pero miren, tenemos otras cuestiones acá, ¿sí? Estamos hablando obviamente, del universo fútbol, ¿sí? Donde ese universo fútbol es tan abarcativo para nuestra cultura argentina. No sé si esto andaría bien, qué sé yo, en Nueva Zelanda, donde el fútbol es como decir ajedrez, en el sentido de que no estaría tan difundido masivamente como sí el rugby, ¿sí? En Nueva Zelanda. Bueno, en la cultura rioplatense el fútbol es muy fuerte y abarca muchos aspectos de la sociedad en el sentido de la cultura, ¿sí? Pero, como por si fuera poco lo que estamos poniendo desde el fútbol, aparece este otro personaje, ¿sí? Que en la manera en que se pueda colocar, hacer actuar, o sea, a ver, pensando un poco en términos teatrales, sea el escenario que sea, cuando aparece sabemos de quién se trata, ¿sí? Porque su propia expresión a ver, visual trascendió ya muchos aspectos de la cultura argentina, del tiempo, de la tecnología, de los distintos aspectos de la sociedad argentina, del juego en sí, o sea, ya no es más solo fútbol, sino que también tiene que ver con los símbolos patrios, tiene que ver con otros tipos de expresiones, digamos, culturales o de juego, ¿sí? O sea, trascendió lo Sí, lúdico, está en también, la... ¿Cómo? y también es un ejemplo de un sistema conceptual donde las composiciones, los colores, todo van variando. Lo único que es constante realmente es Maradona. Por eso es Sí, conceptual. vieron que era hora del profe Machuca. Exactamente. Bueno, miren, acá tenemos otra serie de sistemas también conceptuales donde por ahí hay, otra vez yendo al tema de constantes y variables, bueno, obviamente tenemos en ciertos aspectos por ahí en algunas piezas, eso es otra cosa, ¿eh?
No en todas tienen que aparecer los mismos elementos siempre para constituir un sistema. ¿Sí? Esto de dónde coloco la variable, dónde coloco la constante, tiene que ver con una decisión, ¿sí? Que tiene justamente esto que vamos a ver un poquitito más adelante, esto de hasta dónde voy utilizando una u otra cosa. Por ejemplo, si yo lo pienso bien, esta pieza de acá arriba a la derecha no tiene nada que ver con esta. Ahora, en tanto veo las distintas piezas, puedo ir, digamos, inteligiendo que ciertas cuestiones de acá se manifiestan acá. O que hay algunas cuestiones, algunas puntadas cromáticas que cosen estas dos piezas y a su vez esta se cose con esta y esta con esta. Entonces, ahí es donde empezamos a ver el sistema. Este sistema que decíamos que son como más complicados de poder entenderlos. ¿Sí? Entonces, hasta dónde yo comprometo constantes o variables es un ejercicio que tiene que ver con ver todo el sistema. Si yo lo viera pieza a pieza, me va a llevar un tiempo importante entender que son parte de un sistema porque me va a costar un poco ver las constantes. ¿Sí? Entonces, ese es otro elemento que hay que entender. El tema del tiempo, el tiempo de lectura de cada pieza para entenderlo en un transcurrir. ¿Está? Que quede claro eso, por favor. Ahora, si yo veo esta pieza, veo esta, veo esta, veo esta, veo esta, es como que hay otro tiempo, es como que rápidamente puedo decir, la cuadra pasada que venía caminando, vi un cartel que había esto y, debe tener que ver con esto. ¿Sí? O sea, lo puedo relacionar rápidamente porque las constantes son muy fuertes, muy presentes. ¿Sí? El tema del blanco-negro, el tema de las piezas casi siempre centralizadas, la irregularidad de los filos o cortes o bordes de las distintas propuestas que yo puedo visualizar, más la familia tipográfica, o sea, me da la idea del sistema un poco más sencillo de leer que lo que es la pieza de arriba, ¿sí? El conjunto que está arriba. ¿Se entiende? O sea, todos esos elementos son decisiones y las decisiones tienen que estar fundadas, ¿sí? O sea, tienen que responder a un objetivo. Si ese objetivo no está claro y yo empiezo a ejecutar pieza tras pieza y no las leo, por eso, por ejemplo, el trabajo práctico anterior, nosotros había una instancia donde le decíamos pongan las piezas todas juntas, no separadas pantalla a pantalla, sino todas juntitas para que podamos entender, para que podamos corregir y ver fácilmente dónde están los puntos que nosotros esperábamos ver como parte de la producción. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde cada uno de estos sistemas empiezan a interactuar con distintas partes, en distintas proporciones, con distintas ideas, y no son fáciles de entender rápidamente, o sea, de un así de chasquido de dedos, digamos, interpretar el sistema, ¿sí? Porque hay bastantes variables, pero a su vez también por ahí tenemos un corte muy marcado que es el tema de la paleta cromática, ¿sí? Tal vez en la utilización de la tipografía, más o menos centrada acá abajo y con una tipografía en particular que es muy característica y aparece en todos lados, entonces no puedo no entender que hay una relación entre esas piezas. Ahora, fíjense con respecto a la tipografía. Miren esta, que es bastante libre, podríamos decir. Esta otra es muy diferente de esta. Está un poco más, son un poco más conocidas. Bueno, belleza, encima yo sacándole la línea de texto me obliga, ¿sí? A un esfuerzo, bueno, esta de acá, más todavía, ¿no? Me obliga o me propone un esfuerzo para entender o leer el mensaje que es bastante intenso, ¿sí? Entonces, mi objetivo era ese, generarle cierto disturbio mental al perceptor de esto. Tendrá que ver con los temas que propone cada uno de estos programas. Ustedes saben que Almodóvar es bastante complicado, ¿no? Muy, muy intenso y muy cambiante y te rompe algunos esquemas, más allá de lo que uno ve lo que ve, digamos, como dato visual en sus películas. Hay
cierta instancia que te genera como movimiento desde el punto de vista de las sensaciones. ¿Sí? Seguimos. Bueno, y otro tema es, a ver, que antes de arrancar con esto, quiero recordarles que estas clasificaciones que estamos viendo no son absolutas. ¿Sí? Tratan de un poco elaborar un abordaje de análisis a partir de algunos elementos, pero que en realidad, como en la vida se da todo mezclado y responde muchas veces al esfuerzo que cada uno hace para interpretar estas cosas, o sea, por ahí desde el punto de vista del diseño gráfico, nosotros, digo, los integrantes de este universo de la carrera, vamos a ver de una manera, pero lo hacemos así para que se pueda entender su análisis, porque en la vida real, decía, las variables en cuanto a cómo yo percibo como persona, como individuo, son muy diferentes. ¿Sí? Entonces, no puedo esperar que lo que yo digo... Uy, esperen que se fue el... Se te fue la presentación. Sí. Vamos de vuelta. Bueno, decía, por ahí no podemos pensar que todos van a percibir como nosotros. Nosotros vamos a tener, ustedes cuando terminen la carrera, 4 años mínimo de análisis visual, ¿sí? De reconocimiento de los códigos visuales, pero las personas que están afuera no tienen ese entrenamiento. Recuérdenlo siempre, ¿sí? Entonces, no crean que porque esté bien resuelto técnicamente, conceptualmente, científicamente, el resultado final de la captación del mensaje va a ser absolutamente exitosa. Exacto. ¿Quién dijo? ¿Alguien habló? Ah, sí, Luján. O sea, digo, no va a ser de todo exitosa porque por ahí seguramente no habremos comprendido cierta parte de la problemática, del universo, del objetivo a quien esto está, digamos, dedicado en cuanto a nuestros esfuerzos, ¿no? Para interpretar un mensaje, sino que hay mucha gente, conozco gente, profesionales muy buenos que tuvieron así como terribles desilusiones respecto de sus propuestas gráficas porque nadie entendió, no gustó, no se comprendió, etcétera. Una sumatoria de eventos por el simple hecho de no haber interpretado, digamos, más allá del mensaje que yo quiero dar, las particularidades del perceptor. ¿Sí? Entonces, por ahí siempre es un trabajo de ida y vuelta. Recuerden, estamos diseñando, o sea, esto es un proceso que tiene seguramente muchos feedbacks, o sea, pasos atrás, para ver si lo que estoy haciendo es correcto. Siempre hay puntos de comprobación. O sea, no es que yo me largo en una pendiente extrema con una bicicleta o una patineta con una rueda torcida y esperar llegar bien. No, seguramente alguna corrección deberé hacer en el transcurrir, ¿sí? En la ruta, para poder llegar más cercanamente a los objetivos. Y a veces, así todo, con todas esas cuestiones, no siempre llego de manera exitosa. Si no, no tendríamos todas estas variables que se dan temporada a temporada por ahí en la presentación de algún producto. ¿De qué hablo? Por ejemplo, a ver, un caso universal. Coca-Cola no es lo mismo desde 1900 a lo que es el hoy. Ha tenido terribles variantes debido a justamente el universo en el que se iba a insertar. Le pasó lo mismo a Pepsi, le pasó lo mismo a Apple, le pasó lo mismo qué sé yo, a la Serenísima, por dar un dato local, digamos, donde cada producto evoluciona. O sea, el próximo sachet de leche o lo que fuere, no va a ser igual, ¿sí? Por una cuestión a veces de marketing, por una cuestión de recepción, o de marketing digo cuando todas las empresas parecen ponerse de acuerdo y todas hacen el mismo paquete o parecido. Si vos te vas y buscas un color rojo, puede ser Serenísima, puede ser Hilo Light, puede ser cualquiera, ¿sí? Porque la estrategia, como decía más adelante, tiene que ver con algo en particular, y ese algo en particular varía de época en época, ¿sí? Bueno,
Y yendo un poquito a esto de los sistemas cerrados o abiertos, un sistema cerrado es aquel que por ahí podríamos decir no soporta mucha variable, ¿sí? O no requiere mucha variable. El sistema es así, no, los textos están siempre en este lugar, las cajas de información están siempre allá. Es decir, estoy desarrollando piezas que tienen un formato muy rígido, muy estricto. No puedo salirme de eso y no sin fundamento, claro. Entonces viene la idea esta de que entender si realmente el universo requiere de un sistema abierto, de una instancia que me permita salirme muchas veces de lo que yo espero que sea, digamos, el grupo de elementos de mensaje que me ayuden. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, me voy a Benetton, ¿sí? Una marca muy famosa de fines del siglo XX, europea, de indumentaria en general, pero que después fue variando, donde una de las cosas muy fuertes era siempre trabajar sobre la figura humana con una condicionante importante, la utilización de una paleta cromática saturadísima. ¿Sí? Bueno, eso se puede reconocer cuando uno empieza a mirar si las piezas que fue generando Benetton es como entendible, pero la marca, como todas las cosas en la vida, tuvo una evolución para ajustarse a los grandes cambios que propuso el siglo XXI, ¿sí? Donde justamente la variabilidad de muchos conceptos, digamos, muy consolidados en la sociedad, comienza a variar, comienza a caerse, comienza a abrirse. Entonces, el hecho de que Benetton hoy día no se vea tanto como en los 80, tiene esa decisión marcada un poco por el marketing, pero también por la evolución de la sociedad a quien está destinado, o sea, a su fin último, que es que una persona calce o cargue determinada prenda y suponga estar, digamos, perceptivamente dentro de lo que es determinado campo social, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es como le pasó también a Nike. Nike de repente era solo deporte y después vos empezás a ver, ya no se vende el objeto en sí, sino se vende la sensación. ¿Sí? Hacelo ya, te dicen por un lado. ¿Hacer qué? Bueno, hacer deporte. Ponete las pilas y cambiar o hacer otra cosa, pero algo que significa un cambio en tu vida. Está en positivo, por supuesto, en lo posible. Entonces, esos sistemas cerrados o abiertos responden un poco a esa idea de cuánto puedo yo abrir, introducir otros elementos quizás de otra índole dentro de algo que era por ahí muy común. Si hablamos del sistema cerrado y hablemos de la botella, el famoso diseño Contour, que le llaman, que es la botellita chiquita que todavía tiene esa formita así tipo de modelo de los años 30, de 1930, y que persiste y que tiene un cartelito cuadradito en un costado que dice Coca-Cola y que no soportó o no admite otro tipo de objeto de introducción de elementos. ¿Sí? Ahora, vamos a las botellas plásticas de Coca-Cola y han evolucionado. Si bien algunas presentan todavía el diseño Contour, el modelo Contour, hay muchas que hoy son directamente, absolutamente cilíndricas, donde por ahí varían cuestiones como tienen que ver la ubicación de la etiqueta, etcétera, pero que ya no son tan cerradas, ya admiten algunas variaciones en colores. Las tapitas también forman parte del sistema, entonces de repente vos tenés tapitas que van variando cromáticamente. Obviamente que se entenderá que hay algo que tiene que decirme la marca cuando introduce esas tapitas de colores. Tenés una promoción, tenés un concurso, tenés un premio, o simplemente es una cuestión de, listo, rompamos, ¿sí? El tema cromático de las tapitas rojas o negras. Bueno, busquemos otros ejemplos, que no sean Coca-Cola, es lo primero que se me viene ahora, pero digo, hay variantes. En tanto yo las maneje, todo bien. Y si pongo por poner, sí, porque no, todas las marcas usan esta solución, bueno, estoy frito porque estoy copiando. Y para copiar no se necesita un diseñador gráfico, se necesita un manual y punto. ¿Entienden? Bueno, más abajo hay una aclaración, acá,
que un poco para tratar de sostener, no es absoluto, pero bueno, es para ayudarnos a trabajar un poquito más cómodos y después podemos decir, bueno, vamos a abrir, vamos a cerrar, o relacionemos los sistemas simples con sistemas de baja complejidad o cerrados, o sea, muy fácilmente entendibles, poco variables, y podemos decirle que son simples por eso, porque nos sosiegan, nos tranquilizan. Esto ya lo vi antes, lo conozco, entonces estoy como tranquilo, no estoy expuesto así ante una situación violenta en el sentido de el dato, ¿no? O sea, no es algo que me va a mover las bases, ¿sí? Y los sistemas complejos o más abiertos, más difíciles de entender, es un juego quizás extremo, donde algunos diseñadores se mueven bien y a otros les lleva un poco más de tiempo poder manejar ese tipo de recursos. ¿Se entiende, gente? Sí, profesor, sí, profesor. Bien, acá vamos a ver, para ir terminando, unos ejemplitos donde vamos a ver, nosotros, gracias, Angélica, donde nosotros vamos a ver que las soluciones que se proponen, podríamos decir que son sencillas. Sencillas en cuanto a la lectura, quizás llevó siglos para desarrollar esta propuesta, y uno dice, ah, qué pavada, esto lo hace mi primito de 3 años con el PhotoPaint, qué sé yo. Pero no, resulta ser que acá quizás haya muchas horas de elucubración, de estudio, de análisis, donde por ahí llegué a esto, a esta conclusión. Pero fíjense, por ejemplo, esta pavadita. Bueno, acá me quedó este campo donde utilizo la marca, la pongo súper centrada. Pero si yo me pongo a pensar, ¿centrada dónde? Centrada en lo que es los ejes de este sobre, aparentemente, o en lo que le queda de blanco al sobre. O sea, ¿dónde centro esto? Después habría que ver por qué lo centro. Después veo esta página. Esta marca está más o menos de la mitad para arriba. Pero ¿y qué pasaba si ponía de la mitad para abajo? ¿Sí? ¿Por qué lo hago? Porque esa decisión acá de utilizar la mitad del campo a la derecha con la marca y la otra mitad, ¿qué? Entonces, ahí seguramente hay decisiones que se fueron tomando sobre distintos soportes, siempre de la misma marca, pero en todos los casos seguramente hay una cuestión de legibilidad que la hace accesible, ¿no? O sea, yo leo eso y no hay otra cosa que me perturbe, que me esté molestando para entender rápidamente. Entonces, a lo mejor, qué sé yo, necesito que se me entienda claro y rápidamente responde a algún objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a lo mejor esto es un medicamento, qué sé yo, por un nombre ahora, pero esto que se usan para el cáncer, que lo tengo que entender rápido y lo tengo que entender claro. ¿Sí? Entonces utilizo quizás pocos elementos con una estructura organizativa muy clara, que no empiece a tener deformaciones en el mensaje, etc. Y bueno, fue la decisión, utilicé este sistema. Otro ejemplo, Smoothie. Bueno, me da la pauta de que hay un contenido que puede ser absolutamente gustoso, como dirían los brasileños, para lo que es este producto alimentario. ¿Por qué decido? Esto sería la tipografía de lo que es la marca, ¿sí? Pero después utilizo otra tipografía dando un mensaje, ¿sí? Qué sé yo, yogur y fruta real, bueno, una realidad muy buena, qué sé yo, una cosa así. Pero, ¿por qué con esta tipografía? ¿Por qué tanta curvita? ¿Qué es la curvita? Y el peso sustancioso, gustoso, que lo puedo percibir casi en el paladar o no. ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver esto con lo que es la alimentación? Bueno,
Por eso decía, lo que es lo cromático, ¿no? Que son obviamente distintas frutas, me imagino, pero, bueno, sí, lo dice por acá, strawberry, mango y no sé qué otra cosa, no le doy. El tema es que evidentemente tiene que ver con una sensación que uno experimenta al degustar estos productos. Muy intenso, con mucho volumen dentro de lo que es el soporte. Mucho volumen, digo, ocupa mucho campo de cuadro, prácticamente no deja lugar a meter nada. Fíjense acá arriba, en el pedacito que quedó de la pieza gráfica, pude meter un texto que lo hago grandote para que pueda contrarrestar con el peso de esto, ¿sí? Y lo cierro con una suerte de gran elemento geométrico, gráfico, que me acompañe un poco que estoy hablando de una marca. ¿Sí? A pesar de que la marca está, bueno, no importa, necesito remarcarla otra vez. ¿Es bueno? ¿Es malo? No lo sé. Responde a algún objetivo desde el punto de vista de la producción. ¿Sí? Yo digo, qué lindo lo que hice, pero ¿y el público? ¿Cómo responde? El que va a consumir esto, ¿cómo responde a esta gráfica? Bueno, esperamos saberlo cuando hacemos nuestros análisis de temas, eso que nosotros tanto hinchamos, hagan los cuadros, comparen, fíjense qué dice esto, qué dice aquello, qué pasaría, pero el tema es no verlo siempre como un diseñador, está bueno hacerlo, pero después también tenemos que entender que esto está destinado a alguien que va a percibir nuestra propuesta gráfica, ¿sí? Y que va a dar el ok o no, o sea, dedito para arriba, dedito para abajo, y hay demasiados ejemplos en el mundo de campañas en las que se han invertido mucho recurso económico y que por ahí no funcionaron. Y otros ejemplos también de cosas, de campañas que por ahí han sido muy simples, de bajo presupuesto, llamémosle, de poco recurso comunicacional y que fueron explosivas respecto del resultado satisfactorio que dieron. ¿Sí? Entonces, es obvio que no siempre vamos a poder contener la parte última, esa que es cómo recibe cómo experimenta nuestro perceptor el mensaje, pero vamos a tratar de trabajar sobre eso, ¿tá? Para que mínimo no haya rechazo y sí que haya una suerte de aceptación en cuanto a cómo yo voy introduciendo los datos de mi mensaje. A ver, bueno, esto tiene que ver con trabajos realizados en el taller, ¿no? En otras épocas, donde por ahí, bueno, fíjense, hay elementos comunes. Esto es lo que nosotros trabajamos siempre, en el hecho de que si bien el protagonista, que es esta especie de, no sé, de casquete, de objeto, de persona con una lengua, es irregular, pero como que está apareciendo siempre de la misma manera. Bueno, por eso digo, acá hay que ver qué pasa si yo veo este objeto desde arriba, desde la izquierda, desde la derecha, y si por ahí puede girar un poco porque siempre está en el mismo ángulo, ¿sí? Los elementos, sí, de contexto han variado, han tenido otro trabajo, hay un campo de fondo también, pero por ahí, bueno, ¿y qué pasa con el protagonista? Se nos quedó ahí estático como si fuese, no sé, una pintura egipcia del siglo IV a.C., que están siempre el efecto ese de costadito así. ¿Qué puedo hacer para variar? Otro sistema donde evidentemente chiqui, donde hay personajes que aparecen de una manera, es decir, se decide trabajar sobre la imagen de una persona con algunas características, por algún tipo de organización, hacia la izquierda acá, compartiendo con otros objetos, bastante sencilla en cuanto a la cantidad de elementos, ¿sí? Fíjense, siempre hay ángulos, siempre están como anguladas, está siempre sacándote del centro, salvo esta, siempre hay o esta por ahí, siempre hay como una movilidad insinuada a partir de pequeños ángulos que tratan un poco de manifestar cierta cosa de dinámica a una actividad que, bueno, tiene que ver obviamente con el gourmet, ¿sí? Más propuestas, tienen que ver con pantallas
de un canal muy conocido, donde un poco la idea es trabajar sobre paletas cromáticas, un poco que vayan cerrando la cuestión, no dejando que se abra tanto el sistema, es decir, buscando un equilibrio. En algunos casos muy, muy escasa información, en otros casos con más información. Sí, por eso digo, a veces es tan tenue ese límite entre el sistema cerrado, el sistema abierto, etcétera, que requiere un trabajo extra esto de entenderlo. Si lo entendí bien y decido, buenísimo. Y ahora, opuestos por opuestos, habrá que ver más ejemplos, con más tipografía, con menos tipografía, con tipografías marcando cierta línea de lectura que acompañan a los objetos, ¿sí? Se organizan a partir digamos, de tomar algún punto, en este caso, la inclinación de objetos. Profe, ¿el anterior trabajo consiste en un sistema cerrado, sería? ¿Cuál? ¿Este? Este, sí. Tiene las mismas tipografías, el A color ver, y la claro, imagen, bueno, podríamos decir que sí, que podría ser cerrado porque en realidad se maneja, como decís vos, fíjate, mismo lo aclaraste, ¿no? Objetos. En casi todos los casos aparecen los mismos objetos, mismo trabajo de fondo, misma cromática, podríamos decir. Trabajo del texto mismo así siempre es en diagonal, atendiendo a estas cuestiones ¿cómo es? De formas gráficas que un poco te definen la línea de lectura. Fíjate que no hay casi en ningún caso textos horizontales, ¿sí? No tiene necesariamente que haberlo siempre, pero bueno, hay que ver cómo está expresado esto, quizás como sonido estridente que te saca de equilibrio, entonces no podría tener equilibrio, desequilibrio digo, perdón, si no tengo un texto que esté por lo menos un poquito inclinado. Si pongo esto horizontal y volvería a estabilizar la imagen y se contrapondría un poco a esta idea yo que tengo de sacarte de equilibrio justamente. Mucho movimiento, ¿sí? Entonces, por ese caso, podríamos decir que se trataría de un sistema cerrado, ¿no? O sí. semi-cerrado. O sea, si bien hay mucha variable, pero termino viendo siempre los mismos elementos, el mismo fondo, el mismo tratamiento de texto, etc, etc, etc. Siempre para darnos cuenta si un sistema es cerrado o semicerrado, tenemos que contar, digamos, constantes y variables. ¿Cuántas Sí, siempre. constantes tengo y cuáles predominan, si las constantes o las variables? Entonces me voy Sí. a dar cuenta, generalmente un sistema es cerrado cuando tiene muchas constantes y muy pocas variables. Entonces, bueno, esa es una forma de darnos cuenta. Sí, aparte, fíjense, nosotros, o sea, el diseñador hace ese trabajo. Recuerden que las personas lo van a percibir, la persona común y corriente, digo, va a percibir esto y le va a generar determinada sensación cuando percibe, ¿sí? Y va a entender algunas cosas que por ahí están claras y otras cosas que no se ven tan claras. ¿Sí? Pero nosotros, insisto, hacemos ese trabajo de análisis. El perceptor común no. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Ayudarlo, ¿sí? A que perciba más o menos en tiempo, en objetivo, pero no necesariamente esperar que sea, que como yo digo, lo voy a expresar, lo va a poder percibir. Bueno, estos son trabajos también antiguos, iba a decir, anteriores de sus compañeros, donde sí, comprometemos una serie de elementos, tomamos cierta paleta cromática, alguna estructura que tenga que ver con el tema problema, con más centralidad, con menos centralidad, con más linealidad, etcétera. O sea, reinterpretaciones, esto es obviamente para la gente del Chaco, es el mapa de la provincia del Chaco, en idioma, digamos, lineal, atravesando por ahí la cultura, de algún tipo de cultura aborigen, y bueno, lo rescato. Acá lo que hago es interactuar dos tipos de gráfica, con lo que es el texto,
etcétera, etcétera. ¿Sí? Podríamos decir que si todo esto lo consideramos como un sistema, y estamos abriéndonos un poco más. No sería tanto un sistema cerrado, sino más bien un sistema semiabierto o abierto. Otros ejemplos. ¿Sí? Interactúo los tipos de gráfica. ¿Sí? Tomo síntesis, tomo texturas. ¿Sí? Es como que parecen cosas distintas, pero si analizo bien, si empiezo, por eso digo, a mirar bien, yo puedo encontrarle, digamos, situaciones comunes, y todas las variables son las que me producen esa sensación del sistema abierto. Otros ejemplos. Todo esto es gente, compañeritos de ustedes, de primer año, ¿sí? Pero que, como verán, han decidido realmente experimentar, no quedarse con cosas que encuentro en cualquier libro o veo en internet, sino que son operaciones que aparecen y se dan a partir de la elaboración. Esto podría ser, por ejemplo, una imagen sacada de internet, pero está intervenida. Sí, o sea, no es que esto queda en crudo como vino, sino que yo la voy a tratar, la voy a modificar, ¿sí? A partir de dotarle de algún significado que yo necesite específicamente. Bueno, otros sistemas, fíjense la cantidad de soportes diferentes que hay para generar un sistema. Una de las cosas que probablemente, en este caso en particular, se rescate como un elemento claro, ordenador de sistema, podría ser la paleta cromática. Trabajo sobre los rojos, negros y blancos en general, y después, fíjense que hay piezas donde desaparece la imagen como tal, ¿sí? Y solo la tipografía y alguno que otro elemento me constituye esa pieza. Pero después sí tenemos otras piezas donde, bueno, la imagen vuelve a adquirir su protagonismo. Acá tenemos volúmenes, incluso muebles, ¿sí? Pero yo empiezo a hacer interactuar diferentes elementos, pudiendo en algún sentido generar sistemas, incluso dentro, ¿no? Subsistemas más abiertos, subsistemas más cerrados. Por eso digo, es una cuestión de equilibrio. Bueno, después de una serie ahí está, de tips que podríamos considerar, donde las cuestiones importantes son, insisto, no perder de vista el hecho de que tenemos que hacer un análisis profundo, no superficial, poder exponer todos los puntos que nosotros encontremos de lo que significa el tema que vamos a abordar. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, conocemos los paneles? Un panel, insisto, no es una hoja de clasificación de un libro. O sea, un panel es una herramienta de trabajo. Ese panel puede llenarse de información, de datos, obviamente que tengan que ver con el problema, ¿sí? Y quizás me ayuden después a hacer una clasificación. O sea, puede ser en el panel inspiracional te inspira, hay 1000 objetos dispersos, situados sin aparente orden, pero conforme pasa el tiempo y el análisis del problema, es posible que yo empiece a hacer zonas de ese panel con una serie de imágenes, con una serie de tipografías, con una serie de elementos o de datos interesantes, y poder ir, digamos, utilizándolo de una manera más entre comillas, atrevida, en el sentido de que no me limito por lo que yo vea o encuentre en internet o porque lo que crea la gente que es, sino que voy a administrar los datos yo a partir de haberlos primero obtenido. Sin datos, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a ir a internet directamente o algún diario, tomo una imagen, la copio y le pongo un texto que dice yo, Resistencia, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Formosa, y listo, ya está. Y no estaría haciendo diseño. ¿Sí? Entonces, obviamente que, primero que nada, dos o más partes para constituir un sistema que debe estar ordenado de acuerdo a una manera de lectura, ¿sí? A una secuencia. Decía también que los elementos entre sí tienen una relación, y esa relación interelementos, a su vez, con un contexto mayor que es todo el sistema.
Bueno, optimizado en el sentido de que yo tengo que poder integrarlo a lo que es el conjunto de elementos con los que trabajo y que representen o se interpreten de aquella manera que yo necesite. ¿Sí? Más allá de que, como dice ahí por ahí, a veces en las distintas piezas que van a conformar un sistema puedan aparecer alguna discrepancia, alguna diferencia, pero que van a estar cosidas por una idea, ¿sí? Por algún contacto, algún elemento que los vincule. También dice, ¿no?, esto que debe ser comunicativo y no corporativo. Por ejemplo, yo por ahí pienso, no sé, en alguna petrolera, que como que está en todos lados la marquita, y obviamente que voy a estar hablando de, qué sé yo, de YPF, de Shell, lo que sea. Pero el tema es cómo hablar de algo sin decirlo, una cosa así, podríamos decir, o sea, sin tener que poner en todas la etiquetita de Shell o YPF. ¿Cómo hago para hablar de las bondades del trabajo, no sé, a ver, que tiene que ver con esto del cuidado del medio ambiente y no poner siempre Shell, 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 ¿sí? O sea, ¿cómo más hago eso? Bueno, entonces, con esto más o menos es lo que queremos reflejar nosotros la problemática del sistema, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de llevar adelante estos trabajos, estas actividades que estamos realizando, aprovechando, por ejemplo, la instancia grupal. ¿Sí? Yo puedo ver un tema por ahí, lo soslaché a otro porque no tuve tiempo, porque en realidad alguien no me dijo, fíjate tal cosa, tal dato, ¿sí? Y se me pierde el dato ese que por ahí era importante. Entonces, el trabajo, esta primera parte, ¿no?, donde intervienen varias cabezas pensando y tratando de interpretar el tema-problema, vamos a poder seguramente tener éxito o mejor, un éxito más adecuado, si se puede hacer, con respecto a cómo voy a manejar el problema si pienso con una cabeza más abierta, ¿sí? No dejando nada de lado porque no está en internet. Ustedes están atacando un tema que tiene que ver con la música. Entonces, por ahí también, como decía yo, piénsenlo no solamente en cómo lo veo acá, ¿sí? Y cómo se verá en otras latitudes, en otras sociedades, para decidir mejor. ¿Sí? No digo que haya algo mejor, pero por lo menos tomar una visión más amplia y poder ajustarla a lo que yo tengo como objetivo. ¿Estamos? Y fíjense cómo es la cosa. Este cartelito dice manos a la obra, pero justamente este 2020 marca algo importante. Acá bastantes estereotipos comunicativos han sufrido el embate, podríamos decir, de algunas lanzas así que no las esperábamos, ¿sí? Que de alguna manera han condicionado nuestro campo perceptivo, nuestro campo de inteligencia, por ahí no tanto a los que estamos más relacionados, en caso de los que son los estudios así como más complejos desde la universidad, pero socialmente han variado muchísimas cosas. ¿Sí? Entonces, si nuestro fin último es comunicar para alguien del afuera, hay que tener en cuenta que ese alguien del afuera ha tenido algún tipo de, digamos, de experiencia con respecto a este último año. ¿Sí? Entonces, lo comunicacional, lo social, esa interactuación entre individuos sufrió algún cambio. Entonces, bueno, pensemos en esto también, cómo nos podría a nosotros condicionar la construcción y la mirada sobre sistemas gráficos de comunicación. ¿Estamos? Bueno, me descuelgo acá un ratito de lo que era la compartida de esto, que lo tienen en internet, así que lo pueden visualizar de nuevo. ¿Vamos de grabar? No entendí, perdón. No, ¿Alguien dijo si algo? dejamos de grabar. No entiendo, perdón. Se corta. Si Bueno. si dejan de grabar, pregunta. Ah, sí, acá ya podemos zafar. Escuchaba todo así nomás. Bien, ahora entonces lo que nos queda es pasar a la acción, podríamos decir. Y esa acción
hoy tiene que ver con, obviamente, un trabajo más específico. Primero que nada, vamos a ir a las comisiones para poder charlar un poco de este problema, ¿sí? Y, No, Tito. bueno, Ahí hay unos ajustes, Tito. Sí, hay Unos que ajustes de largar acá nomás tiempo. el trabajo.